Si este mensaje llegó hasta ti, no es por accidente. No porque el tiempo sea especial, ni porque el calendario esté a punto de cambiar. Sino porque algo dentro de ti ya sabe que seguir igual no es una opción. Antes de continuar, permíteme decirte algo con absoluta calma. Si este tipo de reflexión resuena contigo, acompáñanos. No como un gesto mecánico, sino como una decisión consciente de estar presente en este espacio. Aquí no hablamos para la multitud, hablamos para quien está listo para escuchar. Durante mucho tiempo, las personas han creído que el cambio ocurre cuando las circunstancias externas se alinean. Cuando el año correcto llega. Cuando el momento perfecto aparece. Pero esa idea es una ilusión. El verdadero cambio no comienza en el tiempo. Comienza en la conciencia. Tal vez hayas sentido que los últimos años te empujaron hacia adentro. No de forma suave, sino a través de pérdidas, silencios, rupturas, cansancio emocional. Y la mente pregunta, ¿por qué ahora? La conciencia responde de otra forma, ¿por qué no? No todo lo que se rompe es un castigo. Muchas veces, lo que se derrumba es simplemente lo que ya no puede sostenerse en verdad. El sufrimiento aparece cuando nos aferramos a formas antiguas de identidad, a historias que ya no reflejan lo que somos en este momento. Y aquí es donde la mayoría se confunde. Creen que están fallando, cuando en realidad están siendo invitados a despertar. El pasado reciente pudo haberte obligado a soltar personas, rutinas, certezas. No porque estuvieran mal, sino porque estaban basadas en una versión de ti que ya no existe. El problema no es el cambio. El problema es la resistencia interna al cambio. Observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces intentaste volver a quien eras en lugar de permitirte descubrir quién eres ahora? Cuando la mente pierde referencias, se asusta. Busca explicaciones, culpables, significados externos. Pero la conciencia no entra en pánico. La conciencia observa. Y en esa observación aparece algo muy sutil, espacio. Ese espacio interior puede sentirse incómodo al principio. Vacío. Silencioso. Pero el silencio no es ausencia. Es presencia sin ruido. Aquí ocurre algo crucial. Cuando el ruido externo se reduce, la voz del ego intenta gritar más fuerte. Te dice que estás perdiendo tiempo, que deberías estar haciendo más, logrando más, demostrando algo. Pero esa voz no es guía. Es miedo disfrazado de urgencia. La verdadera transformación nunca nace de la prisa. Nace de la claridad. Este momento que estás viviendo, este aparente entre donde lo viejo ya no funciona y lo nuevo aún no se define, no es un error del camino. Es el camino. La mayoría huye de este espacio. Se distrae. Se anestesia. Se llena de ruido. Pero algunos, muy pocos, se quedan. Y al quedarse, empiezan a notar algo esencial, no están vacíos, están disponibles. Disponibles para una forma de vida más consciente. Disponibles para decisiones que ya no nacen del miedo. Disponibles para una identidad que no depende de aprobación externa. Si sigues escuchando, es porque algo en ti ya reconoció esto. No lo fuerces. No lo analices demasiado. Simplemente obsérvalo. A lo largo de este recorrido, no te pediré que creas en nada. Solo que prestes atención. La atención es el inicio de toda transformación real. En el centro de este proceso hay una verdad sencilla que cambia todo. No necesitas convertirte en alguien nuevo, necesitas dejar de sostener lo que ya no eres. En la próxima parte, vamos a profundizar en por qué ciertos periodos de la vida parecen cerrar ciclos sin pedir permiso, y cómo resistirse a esos cierres genera sufrimiento innecesario. También veremos cómo el ego intenta apropiarse incluso del proceso de cambio, y cómo no caer en esa trampa. Quédate. No por expectativa. Quédate por presencia. Hay un momento en la vida en el que algo termina sin hacer ruido. No hay una explosión. No hay un evento dramático. Solo una sensación interna de que algo ya no encaja. La mente suele resistirse a este momento. Quiere razones claras, fechas exactas, culpables definidos. Pero la vida no funciona con la lógica de la mente.
Funciona con la lógica de los ciclos. Y los ciclos no preguntan si estás listo. Simplemente se cumplen. Cuando un ciclo se cierra, no siempre se lleva solo cosas externas. Muchas veces se lleva versiones internas de ti mismo. Formas de pensar, de reaccionar, de relacionarte. Identidades que fueron útiles en un momento, pero que ahora se volvieron pesadas. El sufrimiento aparece cuando intentas mantener viva una forma que ya cumplió su función. Observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces has sentido que estabas forzando situaciones, conversaciones o relaciones solo para no enfrentar la sensación de vacío que viene después del cierre? Ese vacío es malinterpretado. La mente lo llama pérdida. La conciencia lo reconoce como espacio. Pero el ego no tolera el espacio. El ego necesita definiciones constantes. Necesita etiquetas. Necesita saber quién soy para sentirse seguro. Y cuando esas etiquetas se caen, entra en pánico. Por eso, en los momentos de transición profunda, el ego se vuelve más ruidoso. Empieza a decirte que retrocedas, que vuelvas a lo conocido, que no arriesgues. No porque eso sea verdad, sino porque lo desconocido amenaza su control. Aquí es importante comprender algo esencial. El ego no es tu enemigo. Es un mecanismo. Pero no es quien debe dirigir tu vida. Cuando te identificas completamente con él, cada cierre se siente como una muerte. Pero cuando lo observas, el cierre se transforma en liberación. Muchas personas interpretan estos periodos como años difíciles. Años de estancamiento. Años perdidos. Pero desde la conciencia, no existen años perdidos. Existen etapas de integración. Nada realmente nuevo puede surgir si lo viejo no se desarma primero. La naturaleza lo muestra constantemente. Ninguna semilla florece sin romper su propia cáscara. Y sin embargo, cuando esto ocurre en la vida humana, lo llamamos crisis. Tal vez hayas notado que en estos momentos de cierre aumentan ciertas preguntas internas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Por qué ya no me siento motivado por lo mismo? ¿Qué sentido tiene todo esto? Estas preguntas no son un problema. Son una señal de que tu conciencia está madurando. El peligro no está en cuestionar. El peligro está en huir del silencio que sigue a la pregunta. Porque es en ese silencio donde aparece la respuesta real. No como palabras, sino como claridad interna. Aquí ocurre algo sutil pero poderoso. Empiezas a dejar de reaccionar automáticamente. Empiezas a pausar. Empiezas a sentir antes de decidir. Eso incomoda al ego, porque pierde velocidad. Pero fortalece tu presencia. En esta etapa, muchas personas sienten que están solas, incluso rodeadas de otros. No es aislamiento. Es una separación natural entre lo superficial y lo esencial. No todos pueden acompañarte cuando dejas de operar desde patrones antiguos. Y eso está bien. No todo vínculo está destinado a cruzar cada umbral contigo. Algunos existen solo para una fase específica. Forzarlos a continuar más allá de su propósito genera desgaste, no amor. Aquí es donde nace una nueva forma de respeto hacia ti mismo. No agresiva. No defensiva. Simplemente clara. Empiezas a decir menos. A justificarte menos. A explicar menos. No por frialdad, sino porque ya no necesitas convencer a nadie de lo que sientes internamente. La claridad no necesita argumentos. Si notas que este proceso te está llevando a una vida más simple, más silenciosa, más selectiva, no lo interpretes como retroceso. La simplificación es una señal de conciencia elevada. El exceso pertenece a la mente inquieta. La simplicidad pertenece a la presencia. Y aquí, de forma natural, aparece una pregunta que marca el verdadero cambio. ¿Estoy viviendo para sostener una imagen o para habitar mi verdad? No respondas rápido. Permite que esa pregunta repose en ti. En la siguiente parte, vamos a explorar qué ocurre cuando dejas de construir tu identidad a partir del pasado y empiezas a vivir desde el presente real. También veremos cómo la resistencia interna disminuye cuando dejas de luchar contra el proceso. Quédate. No porque falte algo afuera,
sino porque algo importante se está revelando adentro. Llega un punto en el proceso en el que ya no luchas tanto. No porque todo esté resuelto, sino porque algo dentro de ti deja de resistirse. La resistencia siempre pertenece a la mente. La presencia, en cambio, no se opone a nada. Simplemente observa. Y esa observación cambia todo. Durante gran parte de la vida, has operado desde una identidad construida. Una historia sobre quién eres, qué te pasó, qué perdiste, qué deberías ser. Esa historia te dio estructura, pero también te encerró. Porque cada identidad necesita ser defendida, validada y sostenida. El problema no es tener una identidad. El problema es creer que eso es lo que eres. Cuando los ciclos se cierran, esa identidad empieza a agrietarse. Ya no responde igual. Ya no motiva igual. Ya no protege como antes. Y ahí aparece una sensación extraña, no sabes exactamente quién eres, pero sabes que ya no eres quien eras. Ese estado intermedio incomoda profundamente a la mente. Porque la mente quiere definiciones. Quiere seguridad. Quiere continuidad. Pero la conciencia no evoluciona de forma lineal. Evoluciona por disolución. Aquí es donde muchas personas retroceden. Intentan reconstruir rápidamente una nueva identidad, nuevos objetivos, nuevas etiquetas, nuevas narrativas. Pero ese apuro es una huida. Porque lo que realmente se está pidiendo es presencia, no reemplazo. La presencia no tiene historia. No necesita pasado para existir. No necesita futuro para sentirse completa. Cuando comienzas a descansar en el presente, algo esencial se revela. Gran parte de tu sufrimiento no venía de lo que ocurría, sino de la interpretación constante que hacías de ello. Observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces reviviste mentalmente situaciones que ya habían terminado? ¿Cuántas veces anticipaste escenarios que nunca ocurrieron? Eso no es vida. Eso es ocupación mental. La presencia corta ese ciclo, no con esfuerzo, sino con atención. Empiezas a notar el momento tal como es, sin agregarle capas innecesarias. Y en esa simplicidad aparece una calma que no depende de condiciones externas. No es euforia. No es motivación. Es estabilidad interna. Desde ahí, empiezas a relacionarte de otra forma con el mundo. Ya no reaccionas automáticamente. No porque te hayas vuelto indiferente, sino porque ahora hay un espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio es libertad. En ese espacio eliges. Antes reaccionabas desde patrones. Ahora respondes desde claridad. Y esa claridad no viene del pensamiento, viene de la presencia consciente. También empiezas a notar algo más, muchas de las cosas que antes considerabas problemas pierden intensidad cuando no las alimentas mentalmente. No desaparecen de inmediato, pero dejan de dominarte. El ego se debilita cuando no recibe atención constante. Y sin ego hiperactivo, la vida se vuelve sorprendentemente más sencilla. Esto no significa que te vuelvas pasivo. Significa que dejas de actuar desde el miedo, la urgencia o la necesidad de control. Actúas cuando es necesario, no para llenar vacíos internos. Aquí ocurre una transformación silenciosa pero profunda. Empiezas a confiar más en el proceso que en tus proyecciones mentales. La mente siempre quiere saber qué viene después. La presencia solo necesita estar aquí. Y paradójicamente, cuando estás aquí de verdad, las decisiones se vuelven más claras. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no te distraes con preguntas irrelevantes. Empiezas a sentir cuando algo es un sí real y cuando es un no honesto. No basado en expectativas ajenas, sino en coherencia interna. Este es el punto donde muchas personas notan que su entorno cambia. Algunas relaciones se disuelven. Otras se transforman. Nuevas dinámicas aparecen. No porque estés forzando cambios, sino porque tu estado interno ya no vibra igual. No todo el mundo se siente cómodo cerca de alguien que está presente. La presencia confronta sin palabras. Refleja lo que es. Y eso puede incomodar a quienes viven desde la inconsciencia. Pero no es tu tarea adaptarte para tranquilizar a otros.
Tu única responsabilidad es no traicionarte a ti mismo. La vida alineada no es ruidosa. No necesita demostrarse. Se siente estable, incluso en medio de la incertidumbre. Y esa estabilidad no viene de controlar el futuro, sino de habitar plenamente el ahora. En la siguiente parte, vamos a integrar todo esto, cómo vivir desde la presencia sin aislarte del mundo, cómo actuar sin perderte, y cómo sostener esta claridad en un entorno que constantemente invita a la distracción. Permanece aquí. No te apresures. La verdadera transformación no ocurre cuando entiendes algo nuevo, sino cuando dejas de cargar con lo que ya no necesitas. La verdadera prueba de la presencia no ocurre en el silencio absoluto, sino en la vida cotidiana. En las conversaciones. En las decisiones. En los momentos en los que el mundo vuelve a pedirte que reacciones como antes. Porque la claridad no te saca del mundo. Te invita a habitarlo de otra manera. Muchos creen que despertar es retirarse, aislarse, volverse distante. Pero eso es solo otra idea del ego, una identidad espiritual más refinada. La presencia real no huye de la vida. La atraviesa sin perderse en ella. Aquí es donde todo se integra. Empiezas a notar que puedes participar sin absorber. Escuchar sin cargar. Actuar sin perderte. Y eso cambia completamente tu relación con el tiempo, con las personas y contigo mismo. Antes, cada interacción dejaba residuos emocionales. Pensamientos no resueltos. Sensaciones acumuladas. Ahora, cuando estás presente, la experiencia se completa en el momento. No se arrastra innecesariamente hacia el futuro. Eso es liviandad. No porque nada importe, sino porque ya no te identificas con todo lo que pasa por tu mente. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no te gobiernan. Son observados, no obedecidos. Y desde ese lugar, algo esencial se revela, no necesitas tener todo claro para estar en paz. La paz no es el resultado de entender la vida, es el resultado de no resistirla internamente. Muchas personas esperan que la vida se calme para entonces estar en calma. Pero la presencia invierte esa lógica. Primero te aquietas por dentro, y desde ahí la vida empieza a reorganizarse. No mágicamente. Orgánicamente. Empiezas a decir menos y automáticos. Menos no reactivos. Empiezas a responder desde una escucha más profunda. No solo a los demás, sino a ti. Y eso requiere honestidad. Honestidad para reconocer cuando algo ya no está alineado. Honestidad para soltar dinámicas que solo existen por costumbre. Honestidad para aceptar que no todo lo que se va necesita ser reemplazado. Aquí es donde la mayoría se inquieta. Porque el ego teme el vacío. Pero el vacío consciente no es carencia. Es espacio. Y en el espacio, la vida se mueve con mayor inteligencia. No necesitas forzar un propósito. No necesitas correr hacia una versión futura de ti. El propósito se revela cuando estás suficientemente presente para notarlo. Y algo curioso sucede, cuanto menos te obsesionas con mejorarte, más auténtico te vuelves. Porque la presencia no busca corregirte, busca revelarte. Revelarte como eres cuando no estás actuando, defendiendo o esperando algo. Ese estado no es permanente. Habrá días de claridad y días de identificación. Eso es humano. La diferencia es que ahora sabes reconocer cuando te perdiste y sabes volver. Volver no requiere rituales complejos. Requiere atención. Atención a la respiración. Atención al cuerpo. Atención al momento. Cada vez que regresas a la hora, interrumpes la inercia del pasado. Y eso, repetido con suavidad, transforma la vida más profundamente que cualquier esfuerzo mental. Este es el verdadero comienzo. No el de una nueva historia, sino el de una relación distinta con la experiencia. Si algo de lo que escuchaste aquí resonó contigo, no intentes aferrarte a ello. Permite que se asiente. La comprensión profunda no hace ruido. Se instala en silencio. Y si decides acompañar este espacio, no por hábito, sino por resonancia, que sea desde la misma presencia de la que hablamos. No necesitas seguir nada. Solo permanecer consciente.
Porque cuando estás aquí, realmente aquí, ya no estás buscando una salida. Estás viviendo. Y eso, silenciosamente, lo cambia todo.